Hola, muy buenos días a todos los amigos de Práctica Test que se encuentran ahí conectados. Por acá el profe Anthony. Hoy vamos a analizar el tema 5 del libro del nuevo conductor, ya que dice que trata del individuo en el tránsito, ya. Eso trata el día de hoy. Entonces, el tema a tratar el día de hoy es el tema 5 del libro del conductor, el individuo en el tránsito, ya. Así que buenos días, Sandra. Buenos días, Marcela. Espero que todos estén súper bien, que no tengan problemas con la lluvia, ¿cierto? Está lloviendo bastante fuerte. Espero que nadie esté teniendo problemas con la lluvia y que se encuentren todos excelentes. Ya. Vamos a comenzar entonces el tema. En este tema nos centraremos en la figura del conductor del vehículo al que habilita la clase B para manejar, ¿cierto? Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, producen la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. ¿Ya? Este tema se centra en eso, ¿ya? En el conductor, en la persona que conduce un vehículo, ya cuáles son sus responsabilidades, ¿ya? Y obviamente a las sanciones que se ve expuesto. Dice acá que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir las personas olvidan las limitaciones y las capacidades humanas. Ya, acá nadie es un robot, nadie es un superconductor ni un superhumano. Ya, aunque pueda sonar exagerado, por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. ¿Ya? Por ello, los conocimientos que se entregan aquí van a ser fundamentales. Señalan que los conductores principalmente tienen 10 veces más siniestros, los conductores principiantes, que los experimentados, ¿ya? Y al menos una vez en la vida las personas se van a ver involucradas en algún siniestro con víctimas. Así que ojo con eso, ¿no? Nadie está libre de verse involucrado en algún siniestro, ¿ya? Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras, tenemos que tener un buen sentido común, un buen juicio y responsabilidad, ¿ya? Y la responsabilidad forma cultura de tránsito. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Están capacitadas las personas para responder las exigencias del tránsito? ¿Ya? ¿Estamos nosotros capacitados para responder a las exigencias del tránsito? Conducir un vehículo conlleva muchas exigencias, ¿ya? Por ende, siempre tenemos que estar muy concentrados en lo que estamos haciendo cuando estamos conduciendo. Acá, bueno, el libro del conductor nos narra una historia, ¿cierto? De un conductor que viaja a 90 kilómetros por hora por una zona rural, ¿cierto? Se encuentra con una curva hacia la izquierda, después una curva hacia la derecha, ya luego se enfrenta con un ciclista, se encuentra con un vehículo que viene con un solo foco, que piensa que es un motociclista, pero al final es un vehículo. Entonces son muchas cosas a las cuales tenemos que estar preparados, ¿cierto? Son muchas exigencias que nos puede dar el conducir un vehículo, ¿ya? Entonces aquí en base a este ejemplo estudiemos varios efectos o situaciones a las cuales se pone a prueba nuestra capacidad visual que determina nuestra forma de tomar decisiones. Ya aquí, por ejemplo, habla de la frase, ¿conoces esta frase? Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Ya en estos, yo me imagino que más de alguno ha visto estos espejos retrovisores que tienen esta frase acá. Estos espejos al ser convexos, para que caiga más información, para que yo vea más imagen de ellos, obviamente se ve como más pequeñito. Ya, por ejemplo, si yo veo un auto que viene atrás, se ve como más pequeño. Entonces yo puedo pensar que está más lejos. ¿Ya? Y aquí nos habla un poco de la perspectiva lineal. Por ejemplo, dice que las líneas convergentes parecen ubicarse más lejos del ojo en su parte más estrecha como la figura A. ¿Ya? Es decir, creemos que el punto donde se acercan, proyectan o unen las líneas está más lejos de lo que realmente está. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esto es una vereda o un final o el extremo de la calle, ¿cierto? El extremo derecho, el extremo izquierdo, y donde se juntan acá estas líneas, nosotros solemos pensar que es más lejos de lo que realmente es. ¿Y eso cómo nos puede afectar en la conducción? Como por ejemplo, si yo veo un vehículo acá, en este lugar, y mi intención es virar aquí a la izquierda, puedo pensar que viene más lejos de lo que realmente viene. Ya estas son perspectivas de visión, las cuales obviamente no siempre tenemos que confiarnos en ellas.
¿ya? Por ejemplo, aquí en el ejemplo, el conductor interpretó mal el terreno esperando que la curva era hacia un lado y al final era hacia el otro lado la curva. Me dicen que no se ve nada. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo, no? Disculpen. Silvana me dice que no ve. Sí, me dice Sandra, Isabel dicen que sí se ve lo que estoy compartiendo, entonces puede ser problema de su computador, Silvana. ¿Ya? Entonces, seguimos. Esa es una perspectiva, ya perspectiva lineal. Ahora también tenemos el tamaño relativo. ¿Qué quiere decir? Que si hay objetos iguales, parecen de diferente tamaño. Pues creemos que el objeto parece más pequeño que se encuentra a mayor distancia. Por ejemplo, en, no sé, en vehículos, un cerro que yo pueda ver un poquito más allá, un árbol, ¿ya? Al parecer parece que fuese más pequeño, ¿cierto? El que está más lejos parece que fuese más pequeño. Y también tenemos la densidad de pauta, es decir, creemos que los objetos que están más aglutinados o juntos o amontonados están más lejos o que realmente, de lo que realmente están. Un ejemplo, los árboles. Dice que está todo cortado, Silvana. ¿Qué es lo que está cortado, Silvana? Bueno, mira, Silvana, si es que, por ejemplo, estás teniendo problemas con tu internet, a lo mejor, esta clase va a quedar grabada. ¿Ya? Esta clase va a quedar grabada si es que estás teniendo problemas, porque me imagino que debe ser, si solamente tú estás teniendo el problema, me imagino que debe ser quizás tu internet. Ya, pero como te digo, la clase va a quedar grabada para que la puedas ver un rato más cuando mejore un poco, porque está lloviendo. Yo, por lo que veo hacia afuera, está lloviendo súper fuerte, puede ser eso. ¿Ya? Pero como le digo, la clase va a quedar grabada, la puede ver después si es que está teniendo muchos problemas ahora. ¿Ya? Continuamos entonces. Creemos que los objetos más aglutinados, más juntos, se encuentran más lejos de lo que realmente están, como por ejemplo cuando vemos postes, ¿cierto? Postes de luz, entre más lejos los vemos más juntos, pero al final están a la misma distancia que el poste que estoy pasando al lado yo. ¿Ya? Eso quiere decir esto. Ya los árboles o los postes parecen que entre más allá están más juntos, pero no es así, están todos a la misma distancia. ¿Ya? Y el sobrecubrimiento, cuando un objeto cubre a otro, parece estar más cercano para el ojo, como en la figura D. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque en muchas ocasiones al conducir no contará con los indicios necesarios en la vía, pues serán confusos o incluso no estarán. Ya, aquí es súper importante la capacidad de reacción. En la conducción se requieren reacciones muy diversas y complejas, por las cuales es necesario interpretar de forma correcta y rápida muchas impresiones. Quienes tienen las respuestas más rápidas son los conductores entre 35 y 50 años, muchos de ellos considerados expertos, especialmente aquellos con mucha experiencia, buena educación vial y sana convivencia en las vías. También es súper importante la capacidad visual, ya ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo, de noche, con lluvia, de día, con el sol de frente. Hasta factores que parecen simples como los vidrios limpios influyen en la capacidad visual. En el ejemplo, nuestro conductor se sorprendió a ver al ciclista solo metros más adelante, ¿ya? Adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo de adaptación o cambios bruscos de luminosidad, ausencia de ella. Es simple, nosotros cuando entramos a una pieza oscura, ¿cierto? Después de estar en una pieza iluminada, al principio no vemos nada, ¿cierto? Y de a poco se va ajustando el ojo y vamos viendo un poquito más, cada vez más y al final ya la vista se como que se acostumbra y ve un poco más. La ceguera real temporal puede producirse al mirar directamente o por tiempo prolongado los focos del vehículo. Ya esto nos puede pasar cuando viene un vehículo con las luces altas y no las baja. ¿Ya? O por ejemplo al conducir en un túnel y al salir también directamente a la luz. ¿Ya? Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a las personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad, especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a cambios bruscos. ¿Ya? Percepción selectiva también tenemos ahí, localización, y aquí lo importante sería esto, la visión directa y visión periférica.
La visión periférica junto a la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren las cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, con mi visión periférica veo que algo se acerca desde la derecha, pero yo lo descubro ya con la visión directa. Ya sé que es un auto, o si es una persona, o si es un animal, eso lo voy a descubrir con la visión directa. Ya, o sea, lo voy a reconocer, disculpe. Lo descubro con la periférica y lo reconozco con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más su visión periférica que los inexpertos. Ya, y ahí se ve que la visión periférica es esta, todo esto, y la visión directa es directa, así como dice la palabra, que con esa nosotros ya reconocemos los objetos. Procesamiento limitado de información. Las estimaciones erróneas, producto de la capacidad del cerebro para procesar información, provocan que los conductores no puedan estimar de forma adecuada la velocidad, sus propias respuestas y el funcionamiento del vehículo ante situaciones complejas. Acá hablamos un poco del efecto túnel. ¿Ya? ¿A qué afecta el efecto túnel? A mi visión periférica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor velocidad, mi visión periférica empieza a encogerse. Por ejemplo, a 35 kilómetros por hora tengo el 100% de mi visión periférica, si aumento a 65 tengo el 70%, a 100 tengo el 42% y a 130 ya tengo solamente el 30% de mi visión periférica. Acá hay un video sobre el efecto túnel, ¿cierto? Donde el conductor empieza a avanzar y ahí se va por hora 70 grados, 100 kilómetros por hora 42 grados. achicando mi visión periférica, ¿cierto? Ahí está graficado lo que estábamos hablando recién. Velocidad del vehículo en sentido contrario, lo que hablaba hace un rato, ya que el cerebro de repente como que toma atajos, ¿cierto? El cerebro como que nos da la primera respuesta, pero al final no siempre es, ¿cómo se llama? Es la verdad, lo real. Muchas investigaciones indican que es complejo calcular la velocidad de los vehículos que circulan en sentido contrario a usted. Incluso puede considerarse subjetivo. Un ejemplo, nosotros conducimos a 90 kilómetros por hora. Un vehículo viene en sentido contrario a 100 kilómetros por hora. El punto de cruce real se hallará más cerca de usted que el estimado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de cruce donde yo me voy a interceptar con el otro vehículo va a estar más cerca mío de lo que yo estimo, ¿ya? El error se determina por la diferencia en metros entre el punto real y el punto encuentro, ¿ya? O sea, el punto real o el punto estimado. Al aumentar la diferencia de velocidad entre usted y el otro vehículo, aumentará también el rango de error. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a encontrar con este vehículo más cerca de lo que yo estimo, ¿ya? Yo vengo a 90, yo estimo que me voy a encontrar acá, es lo que calcula mi cerebro, pero realmente me voy a encontrar aquí, más cerca, ¿ya? Si el cerebro lograra realizar estos dos cálculos, se evitarían una gran cantidad de siniestros. La conducción segura requiere equilibrio emocional también, madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años, o excepcionalmente 17, para poder optar a la licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esta edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llegar a siniestros fatales. Ya principalmente los factores que explican la alta siniestralidad de los conductores jóvenes es la excesiva necesidad de autoafirmación, capacidad de conducción sobrevalorada, sobrevaloran sus capacidades, ¿cierto? Comportamiento exhibicionista en el grupo, asumir mucho riesgo al conducir y influencia de la publicidad, ¿ya? Como qué quiere decir, por ejemplo, como por ejemplo las películas, ¿cierto? De las carreras y todo eso, gente que de repente se deja influenciar por ese tipo de cosas que al final no son reales. 5 factores que influyen en la elevación y aceptación del peligro: actitud frente al tránsito, atribuciones sobre el comportamiento, experiencia en la conducción, nivel de control y baja percepción del riesgo. La adaptación a la realidad. Una gran cantidad de conductores demuestran no tener la madurez suficiente para conducir, por ejemplo, al imitar a famosos personajes ficticios de películas, incluso videojuegos, realizando arriesgadas maniobras involucrando a todos los ocupantes de las vías, poniendo en riesgo sus vidas, lo que le comentaba hace un rato.
Ya los que muchos que se creen Toretto, Rápido y Furioso, que las vieron todas, todas las Rápido y Furioso y quieren hacer lo mismo y al final eso es ficción, no es real. Ya en la realidad yo no puedo hacer ese tipo de maniobras, no puedo andar a esa velocidad. La identidad, por ejemplo, tener una identidad clara, ya quién soy yo, cuáles son mis principios, cuáles son mis limitaciones, ya conocerse a uno mismo, consiste en identificar mis propios conocimientos, habilidades y actitudes que ha desarrollado en su vida y que pueden ser indispensables para asumir una responsabilidad tan grande y compleja como conducir un vehículo. El autocontrol, saber autocontrolarse, es muy importante responder de buena forma a las situaciones de riesgo y especialmente ante conductores violentos. Ya yo me tengo que autocontrolar, me puedo encontrar con otros conductores violentos, ciertos conductores inmaduros, pero no tengo que caer en el juego de ellos, yo me tengo que saber autocontrolar. Ya, si yo reacciono de forma violenta contra otro conductor, las consecuencias pueden ser gravísimas. En nuestro país incluso han llegado a la muerte, gente que se ha matado por un problema en el tránsito. La responsabilidad se basa en la madurez y consiste en cumplir las propias obligaciones y tener claridad de los derechos. Ya la sociedad es una sumatoria de individuos, por ello, si los individuos son responsables, el resultado será contar con una sociedad que circule en las vías en el marco de una sana convivencia vial. Y el desarrollo de la moral también, la ética y la moral nos ayuda como conductor en la sociedad y determinar qué consideramos bueno y creemos que es malo o incorrecto para nosotros y el resto. Ya que habla también de la presión del grupo y la propia fortaleza, ¿cierto? Mayormente los conductores individuos se dejan guiar por la presión del grupo, los individuos más jóvenes, ¿cierto? Ya, conductas que implican riesgos, la impulsividad, no asumir la culpa, reprimir pensamientos, formación de reacción, hacerse valer o validarse frente al resto, ¿cierto? Todas estas actitudes, por ejemplo, son conductas que implican riesgo. Ya siempre van a implicar riesgo todas estas conductas. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar de un tema súper importante que es el alcohol en la conducción, ¿ya? Lo que señala la ley sobre tomar y manejar. Ustedes saben que en el 2012 se promulgó una ley tolerancia cero, ya que vino a fortalecer todo lo que era el alcohol y la conducción. Disminuyó los niveles permitidos de alcohol en la sangre para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad. Ya individualizó estos dos estados etílicos y dijo que bajo la influencia del alcohol es cuando yo tengo 0,31 hasta 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Y me encuentro en estado de ebriedad cuando estoy desde 0,8 hacia arriba por mil gramos de alcohol en la sangre. ¿Ya? La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia al conductor y la conducción con estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas es sancionada con multa, cancelación de la licencia y presidio. Obviamente las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro en el que resulten daños o personas fallecidas o lesionadas. Todo eso son agravantes, ¿cierto? Y acá tenemos un recuadro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy bajo la influencia del alcohol, ya entre 0,31 y 0,79, tengo, me sorprenden, por ejemplo, conduciendo así y no hay ni daño ni lesiones, que es la primera vez, me van a suspender la licencia por 3 meses. Ya, con el mismo grado de alcohol en la sangre, bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Pero si habiendo lesionados gravísimos o muerte, y si es la primera vez, me van a suspender la licencia entre 3 a 5 años, ya estando teniendo más de 0,8 gramos de alcohol en la sangre, esto ya quiere decir estado de ebriedad, sin daños ni lesiones, primera vez, 2 años de suspensión, en el mismo estado de ebriedad, sin daños ni lesiones, pero segunda vez, 5 años de suspensión, en el mismo estado de ebriedad, pero sin daños ni lesiones, tercera vez, ya puede ser la cancelación de la licencia, y en estado de ebriedad, lo mismo, lesiones gravísimas o muertes, primera vez, inhabilidad de por vida, y ahí ya no puede volver a recuperar su licencia. Ya la diferencia de cancelación es que uno puede volver a optar a solicitar la licencia después de 12 años. Ya inhabilidad de por vida, ya no se puede volver a optar por la licencia. Ley Emilia, de otra ley que fue promulgada en el 2014, que ya sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que en estado de ebriedad, ojo, en estado de ebriedad, generen lesiones gravísimas o muertes. ¿Qué quiere decir? Que la ley Emilia funciona solamente o aplica solamente desde aquí hacia arriba. Ya solamente a los conductores que son sorprendidos en estado de ebriedad conduciendo.
Además, ya ahora con la ley Emilia se consideran delitos calificados la reincidencia, la conducción con licencia cancelada o cuando se conduce estando inhabilitado de por vida para ello, o si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículo de transporte de pasajeros o de carga en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un conductor de transporte de pasajeros que esté haciendo ejercicio de sus funciones y que lo encuentren con estado de ebriedad, ¿cierto? También la negación de la prueba de detección del alcohol. Si un conductor que ha participado en un siniestro se niega injustificadamente a realizarse las pruebas de detección de alcohol, será sancionado con suspensión de licencia, multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de la consecuencia del siniestro. Sanciones, ley tolerancia cero, dice 031 a 079, bajo la influencia del alcohol, sin lesiones o con lesiones graves a muerte, primera vez, 3 meses a 3 o 5 años, ya en estado de ebriedad, sin daños ni lesiones, o lesiones gravísimas o muertes. Ahí habla de la primera vez 2 años, segunda vez 5 años, tercera vez cancelación y primera vez inhabilidad de por vida. Cancelación. Por provocar un siniestro vial en un estado de ebriedad sin causar daños ni lesiones, reincidentes por tercera vez corresponde al plazo, como le decía hace un rato, de 12 años. Ya tiempo después del cual el juez podrá alzar la medida, sin antes, obviamente, haber recurrido al juez, haber presentado un escrito y todo el tema. No es llegar y que pasaron los 12 años y el juez dice ya, y mire, ya pasaron los 12 años de, no sé, pues Juan Pérez, le voy a habilitar su licencia. No, tampoco es tan fácil. Así que ojo con eso. Como dice acá, la ley Emilia que estableció como delito lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, negarse a realizar el alcotés o alcoholemia y fugarse del lugar del accidente. Ya todo esto ya es delito, ya no son multas, esto ya son establecidos como delito desde que apareció la ley Emilia. En caso de siniestro vial, siempre debemos, primero que nada, detenernos. Obviamente, yo no puedo fugarme del lugar, prestar la ayuda que fuese posible al afectado y dar cuenta a las autoridades del hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete un delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Ojo, yo aunque no esté con alcohol, tengo que detenerme, prestar ayuda y dar cuenta al Estado, a las autoridades del hecho. Yo me veo involucrado en un accidente con víctimas, me van a realizar el alcotés o la alcoholemia de igual manera. Y aquí en este recuadro hablamos de las penas de cárcel por la ley Emilia. Ya, lesiones gravísimas, dice, no aplica. Conducción con licencia, cancelado de inhabilidad, conductor profesional reincidente, al menos 1 año de cárcel efectiva y hasta 3 años y un día a 5 años. ¿Ya? Y ya con muerte, obviamente, por lo menos 1 año y puede ser, por ejemplo, ya conducción, si no tiene, por ejemplo, ninguna de estas agravantes como la conducción con licencia cancelada o inhabilitada o conducción profesional reincidente, pueden ser 3 años, un día hasta 10 años y de 5 años y un día hasta 5 años. ¿Ya? Las penas aplican para conductores que ocasionan accidentes en estado de ebriedad, desde los 8. ¿Ya? Esto, la ley Emilia solamente aplica en conductores que presenten 0,8 hacia arriba gramos de alcohol por litro en la sangre, solamente en estado de ebriedad. Cuando se ingiere alcohol aumenta las infracciones a la norma de tránsito por dos motivos: porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, o porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad de la prudencia. ¿Ya? Efectos del alcohol en el organismo. El principal afectado es el cerebro. ¿Ya? Afecta la atención, procesamiento de información y percepción. ¿Ya? La percepción del riesgo, por ejemplo. Capacidad de reacción con el alcohol. Con muy pequeñas dosis de alcohol, la capacidad de reacción y coordinación se ven afectadas y pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de conductores que manejan aun cuando han bebido. ¿Ya? Con muy pequeñas dosis de alcohol. Estado de ánimo con alcohol: el estado de ánimo es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. Y reducción de visión: cuando una persona bebe puede notar una reducción de visión, pues su visión directa puede funcionar. Sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. ¿Ya? Por eso, si va a conducir, evite el consumo de alcohol y finalmente, si bebe, no conduzca, busque otra alternativa para transportarse. Si, por ejemplo, ustedes que van a rendir su examen clase B
le aparece, ¿qué pasa si me tomé una copa? ¿Puedo irme manejando a mi casa? O una copa y media, dos copas, no sé. Siempre la respuesta correcta va a ser que no van a conducir. No pueden conducir con alcohol. Como dice acá, súper claro. La tasa segura para conducir con alcohol es cero, 0,000. ¿Ya? Ojo con eso, es súper cerrado el tema en ese sentido. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Alcoholemia. Alexis me pregunta, ¿el alcohol con 0 gramos es bueno o malo? No entiendo la pregunta, Alexis. Como les decía, la única tasa segura para conducir con alcohol es cero, no haber consumido nada de alcohol. Si yo tomo alcohol en pequeñas dosis, como decía acá, ya mis capacidades se van a ver mermadas. ¿Ya? Acá dice clarito, mira, que decía que con pequeñas dosis de alcohol el cuerpo, las reacciones se veían afectadas. Ya. La alcoholemia consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. Prueba espirométrica es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especialmente usados para este fin por carabineros. Eso que uno tiene que soplar, ¿cierto? Las bebidas alcohólicas que dicen cero alcohol, obviamente no tienen alcohol, no habría problema. Ya hay unas que tienen muy poco, por ejemplo, las cervezas que no tienen, que son cero alcohol, tienen una presencia tan baja que es como 0,005, así es muy baja que al final tendría que tomarse quizá una camionada de esas cervezas para tener alcohol en la sangre. ¿Ya? Dice, factores de variación de alcohol en la sangre. ¿Qué factores varían? Por ejemplo, la cantidad obviamente de alcohol consumida, la masa corporal, ¿ya? A menos peso, mayor tasa de alcohol en la sangre. No van a tener la misma cantidad de alcohol en la sangre una persona que pesa 50 kilos, que se tomó tres combinados, o una persona que pesa 100 kilos que se tomó esos mismos tres combinados, no van a presentar la misma cantidad de alcohol en la sangre. ¿Ya? El sexo, también con la misma cantidad de alcohol ingerida, el mismo peso y todo, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. Y la duración de la ingesta, por ejemplo, el beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia será superior, como muestra el gráfico. Por ejemplo, si yo me tomo una botella de pisco en 1 hora, no va a ser lo mismo que yo me la tome en 7 horas. Ya también va a depender la duración de la ingesta. Ya, por ejemplo, si yo presento 2 gramos de alcohol en la sangre, ya tenemos un periodo de reposo y aquí van las horas, ¿cierto? Si yo llego hasta 2 gramos, tienen que pasar 19 horas para yo llegar a cero. Ya, ojo con eso, porque puede aparecer una pregunta. Siempre por alcohol más o menos son 10 horas. Por gramo de alcohol en la sangre son 10 horas que tienen que pasar por lo menos para eliminarlas totalmente del cuerpo. Ya acá llegué a 2, son casi 19 horas. Así que ojo con eso, no con un pequeño reposo, por ejemplo, no, tómate un cafecito, duerme media horita y estáis listos. No es así. ¿Ya? Detección del alcohol en la sangre. El alcohol en la sangre se detecta desde los 5 minutos de la ingesta. La liberación del alcohol en la sangre, el cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, el cigarro, ducha fría o ejercicios físicos solo transformarán a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura, como les decía. ¿Ya? El alimento ingerido también reduce la cantidad de alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. Ya se absorbe más rápido. Y la edad también, obviamente, los mayores de 65 y menores de 18 son el grupo que percibe más frecuentemente los efectos del alcohol. Los conductores menores están a un mayor riesgo de conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado sus movimientos. Ya hay el riesgo de sufrir accidentes con alcoholemia. Una alcoholemia entre 0,3 a 0,5 gramos ya aumenta el doble el riesgo de sufrir un accidente de que no haya bebido nada. Y una alcoholemia entre 0,5 a 0,8, el riesgo es 5 veces mayor. Ya, ojo con este dato también.
ya aumenta bastante, de 0,3 a 0,5 ya tengo el doble, y ya de 0,5 a 0,8 son 5 veces que si no hubiese bebido nada. Ya tenemos un videito que pueden ver también. Y ahí también, por ejemplo, aparte del alcohol, tenemos las drogas y los estupefacientes, que al igual que el alcohol, el consumo de drogas también afecta gravemente a los conductores al momento de conducir. Ya también pone en riesgo y es súper grave este tema. Para la mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias en la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos, por lo que dice aquí. Últimamente igual han aparecido más drogas, pero esto es lo que aparece en el libro del conductor. La marihuana dice que es un depresor, alucinógeno, no estimulante, rápida aparición de efectos, variación de ellos, dosis de tipo de marihuana y el estado físico. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de su consumo? Alteración de la percepción del entorno, alteración de la percepción de tiempo y espacio, velocidad, disminución o pérdida de concentración, disminución de la capacidad de reacción. Esto es importante. ¿Ya? Por ende, va a ser mayor la distancia de tensión y aparición de fuertes somnolencias. La cocaína ya viene siendo un estimulante y sus principales efectos son comportamiento competitivo y agresivo, impulsividad que provoca cometer errores graves al volante, sobreestimación de sus capacidades, alteración de la percepción del entorno, disminución de la capacidad de concentración. ¿Ya? Y acá tenemos un cuadrito que habla, ¿cierto?, de las drogas, primero de los efectos y de cada droga. Por ejemplo, acá dice que la marihuana a mí no me va a hacer más impulsivo, ¿cierto? Pero sí me va a afectar mi capacidad para calcular distancia, más distracción al volante, va a aumentar el tiempo de reacción, ¿cierto? Lo que quizás no va a pasar con la cocaína, ni con el éxtasis, ni con la pasta base. Todas tienen, obviamente, problemas, pero en distintas formas. Ya nunca va a ser buena idea conducir con drogas, ténganlo eso siempre claro. Ya aquí hablo un poquito de la pasta base, el éxtasis, y también te podemos hablar de las enfermedades y los fármacos. Ya tenemos que tener súper en cuenta si nosotros somos enfermos crónicos, ¿cierto? Y vamos a conducir. Por ejemplo, las anfetaminas son drogas que aumentan el estado de vigilia. Sus principales efectos son el exceso de actividad y buen humor. Sus efectos adversos son la irritación y falta de concentración. Agentes somníferos, por ejemplo, riesgos de enfermedades y medicamentos en la conducción. Para una gran parte de la sociedad es claro el alto riesgo de conducir bajo los efectos de drogas, sin embargo se desconocen los peligros de la conducción bajo los efectos de una gran cantidad de medicamentos, sumado a las posibles enfermedades de los conductores. Patologías riesgosas para la conducción podrían ser enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultad para escuchar o algunos problemas de visión. Y las enfermedades que pueden afectar la conducción, por ejemplo, hipertensión arterial, porque puede tener mareos y pérdida repentina de conciencia, arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Por enfermedades respiratorias tenemos la rinitis alérgica, ya, gripe, resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Y obviamente las enfermedades neurológicas o trastornos mentales, como por ejemplo las demencias o el Alzheimer, epilepsia, depresión y trastornos de ansiedad. ¿Ya? Por eso que nosotros también nos hacen un examen, nos ve un médico, nos hacen un examen psicotécnico, ya para ver que tenemos las condiciones psíquicas y físicas para poder conducir un vehículo. ¿Ya? ¿Cómo disminuir el riesgo de siniestro cuando tengo una enfermedad crónica? Primero que nada, conociendo bien nuestra enfermedad, teniendo muy claros los efectos de los medicamentos de su tratamiento, reconociendo los síntomas de una crisis, no conducir durante una crisis o fase compleja, siguiendo todas las instrucciones médicas, no beber alcohol mientras toma medicamentos, obviamente, porque ahí puede agravar mucho el tema. ¿Cierto? La alergia respiratoria igual son complicadas, aunque nosotros de repente pensemos que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ojos llorosos, visión borrosa, estornudos constantes, fatiga y dolores de cabeza. ¿Ya? Está comprobado que estos síntomas pueden producir errores al manejar, además de la medicación propia para el tratamiento de alergia que provoca somnolencia. Algunos medicamentos para la alergia obviamente nos van a dar sueño, ¿cierto? Como la clorfenamina, que sabemos que nos da sueño. Consejos para conductor alérgico: no abrir las ventanas durante la conducción, controlar el uso del aire acondicionado, ¿ya? El aire acondicionado tiene un filtro que se llama el filtro de polen,
Ya, ese hay que cambiarlo periódicamente, sobre todo a las personas que son alérgicas, porque es el que atrapa, por ejemplo, todo lo que es el polen y todo eso que afecta de mayor manera a los alérgicos, ¿cierto? Mantener limpios los conductos de ventilación, tratar de no realizar viajes demasiado largos, usar lentes de sol, intentar no conducir al amanecer o por zonas húmedas y no automedicarse, sino seguir todas las instrucciones del médico tratante. También tenemos el estrés, ¿cierto? El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. Ya también es complicado conducir con estrés, la gente estresada ya saben cómo puede, obviamente tiene reacciones negativas, ya puede tener reacciones impulsivas, ¿cierto? Así que conducir con estrés no es para nada aconsejable. Y depresión, obviamente, es una alteración del estado de ánimo que tiene como consecuencias episodios de apatía, tristeza, decaimiento, falta de energía, entre otros. ¿Ya? Una persona con estrés puede tener ideas suicidas e intentar concretarlas en las vías. La depresión influye en las capacidades de conducción, como por ejemplo con los cambios de estados de ánimo, falta de precaución y detección de riesgos, fuertes estados de somnolencia, alteración con facilidad, constante inseguridad y al tomar medicamentos, obviamente, que afectan las capacidades generales, como los psicofármacos que habla acá. Ya son medicamentos que se usan para el tratamiento de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, trastornos de sueño, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles serían los tipos de psicofármacos? Ansiolíticos, ya que son sedantes, hipnóticos, antidepresivos, neurolépticos o antipsicóticos, que son de uso de tratamiento de trastornos que de tipo psicótico provocan somnolencia y psicoestimulantes, también tienen efecto activador sobre el sistema nervioso central, sobre las funciones psíquicas. Todos estos medicamentos obviamente nos van a afectar de una o de otra manera en la conducción. Y acá tenemos el recuadro, ¿cierto? Por ejemplo, si está en tratamiento para los dolores, para dormir, diabetes, por ejemplo, todo lo que a mí me puede pasar, ¿cierto? Si conduzco, ¿ya? Y aparte de eso, de esto también tenemos conducir con cansancio, sueño y fatiga. Conducir con cansancio, sueño y fatiga son estados habituales en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar con alguno de estos estados, ¿ya? Como por ejemplo podemos tener colisiones por alcance, salidas de la vía. Colisiones frontales son las más frecuentes al conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduzco cansado con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros están asociados al cansancio y el sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Ya es bastante alto, entre el 15 y el 30% de los siniestros están asociados a esto. Los siniestros no ocurren solo porque un conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para que el riesgo grave de siniestro. ¿Ya? Los efectos del cansancio o sueño en la conducción, disminución de la capacidad de reacción, mayor cantidad de distracciones al volante, alteración de juicio y toma de decisiones, alteración de la movilidad, empeoramiento de la coordinación motriz, aparición de microsueños, alteración de la percepción, cambios en el comportamiento. ¿Ya? Tenemos diferentes fases del cansancio. Al principio, la primera fase es la falta de interés y la indolencia por la capacidad intelectual. Luego ya empieza la boca, empezamos a sentirla seca y fría. ¿Ya? Ya en las últimas etapas, ya se relajan mucho los músculos de la nuca. Ya el típico cabeceo, ya aparecen. Las ganas de dormir ya son irresistibles. Si en alguna ocasión usted comienza a sentirse cansado al conducir, mientras busca un lugar para detenerse, asegúrese de que entre aire fresco a su vehículo. Ya ese es un típico error que la gente de repente, no sé, viene manejando de noche y pone la calefacción con sueño más encima. Puede ser muy complicado, ¿no? El sueño nos va a atacar con mayor frecuencia. Ya debemos siempre esperar que entre aire fresco al habitáculo del vehículo. Factores que favorecen la aparición del sueño, la hora del día. Se dice, por ejemplo, acá que entre las 3 y las 5 de la mañana favorece la aparición del sueño y obviamente de las 4, o sea, de las 2 a las 4, que es después de almuerzo, ¿cierto? Después de haber comido una comida abundante, también puede aparecer el sueño, dormir menos de lo habitual,
Ya la gente que trabaja con turnos también es complicado eso, o personas que tienen el sueño demasiado ligero, ya trastorno monótono, por ejemplo, ir recorriendo una larga distancia en una carretera de noche sin muchos cambios, ello también produce sueño, ya consumir sedantes y estimulantes como alcohol, medicamentos o comidas abundantes. Bebidas estimulantes como el café, té y energéticas, que al cesar obviamente su efecto viene el efecto rebote, ¿cierto? Van a producir una fuerte somnolencia después de que pase este efecto. Y el trastorno, y hay gente que tiene trastornos del sueño. Ya es muy importante y muy relevante señalar que todos los factores indicados afectan de forma distinta a cada persona en particular. Fatiga al volante, efectos de la fatiga del conductor también, visión borrosa, disminución de la sensibilidad auditiva, reacciones bruscas, pesadez, dolor de nuca y espalda, reflejos lentos, se realizan menos maniobras y movimientos que indican la fatiga serían los estiramientos, bostezos, constantes acomodos en el asiento, sentirse como incómodo, ¿cierto? Movimientos de las manos, entre otras. Y alteración del comportamiento, conducir de forma automática y más pasiva, asumir mayores riesgos al volante y estar más nervioso o irritable. Toma de decisiones del conductor con fatiga y cansancio, obviamente disminuye la calidad y la cantidad de información recogida en el entorno y las decisiones inadecuadas por razonamiento afectado por la fatiga, el cansancio y el tiempo de reacción aumentará el tiempo de reacción. Situaciones que pueden favorecer la aparición de fatiga al volante, mucho tráfico, obviamente cuando uno conduce por calles muy congestionadas, con mucho tráfico, va a aparecer la fatiga, calles en mal estado, ya una conducción incómoda, camino no conocido, ya tenemos que estar atentos también de dónde vamos, ¿cierto? Mirando las calles, eso también nos puede favorecer a la fatiga, y una conducción nocturna o con un clima extremo, ya como con una lluvia muy fuerte como la de hoy, nieve, hielo, por ejemplo. ¿Y qué circunstancias provocarían la fatiga en el vehículo? Una mala ventilación, como les decía hace un rato, tenemos que intentar que siempre esté entrando aire fresco al habitáculo del vehículo, y un vehículo en mal estado también, ¿ya? Y las circunstancias que provocan la fatiga sería conducir mucho tiempo, ya sin descanso, a alta velocidad, conducir enfermo o bajo los efectos del alcohol y drogas, cambiar sus hábitos de conducción, como manejar en ciudad cuando solamente ha manejado en zona rural, ser un conductor novato, para todo se requiere mayor concentración. Y si alguien me pregunta, ¿por qué aumenta el tiempo de reacción? Claro, porque si yo, por ejemplo, estoy bajo los efectos de la fatiga o del estrés, va a aumentar el tiempo de reacción. Yo me voy a demorar más en reaccionar. Ya mi capacidad de reacción se va a ver disminuida y eso quiere decir que el tiempo de reacción va a aumentar. ¿Ya? Todos estos efectos que son negativos para la conducción van a aumentar el tiempo de reacción. De nada, Isabel. Ya hay circunstancias que provocan fatiga por el conductor, como decía, conducir mucho tiempo, obviamente no podemos conducir mucho tiempo. Es sabido que, por ejemplo, los conductores de buses no pueden conducir más de 5 horas seguidas. Imagínense nosotros que no estamos acostumbrados, que somos conductores de vehículos particulares, también nos podemos fatigar, ¿cierto? Conducir a alta velocidad, conducir enfermo bajo los efectos del alcohol y drogas, cambiar sus hábitos de conducción, como manejar en ciudad cuando solo ha manejado en zona rural o en el campo, ser un conductor novato, también es estresante, ¿cierto? Los conductores que están recién iniciándose en la conducción se van a estresar y se van a fatigar más que un conductor que ya sea un poco más experto. Y una postura inadecuada, también va a ser más difícil la conducción, por eso es súper importante los ajustes previos, ajustar bien el asiento, ya para que sea una conducción cómoda. Si al conducir tiene sueño, está cansado, debe detenerse a descansar y dormir unos 20 a 30 minutos en un lugar adecuado. Esto disminuirá los riesgos de siniestro. Cuando conduzca a largas distancias, cada 2 horas tome un descanso de 20 o 30 minutos o cada 200 kilómetros de conducción. Esté siempre atento a los síntomas del sueño. Si duda, es mejor detenerse a descansar. Ya uno de repente puede pensar, no, si puedo llegar, si me faltan 100 kilómetros nomás, pero eso puede ser fatal, ¿ya? Cuando nos ataca el sueño a algunas personas, no hay nada que hacer, tenemos que descansar. Y dice que el conductor con experiencia, está comprobado que los seres humanos aprendemos durante toda la vida. Para que el aprendizaje sea efectivo, es necesario una actitud positiva, ¿ya?
Esto quiere decir que nunca, por ejemplo, ya yo nunca me voy a considerar un conductor experto. Nosotros los seres humanos nunca terminamos de aprender. Ya yo trabajé conduciendo un vehículo todo el día durante 10 años, clase B, pero ya cuando me empecé a especializar como instructor, ya empecé a sacar otras licencias, empecé a estudiar más el tema, me di cuenta que que me creía experto porque había manejado durante 10 años, durante 8 horas todos los días, y me faltaba mucho por aprender todavía. Ya me faltaba mucho, me di cuenta que era muy poco lo que sabía. Ya entonces nunca vamos a terminar de aprender. Yo para considerarme experto tiene que pasar mucho, ¿cierto? La voluntad y la necesidad de aprender. Los conocimientos necesarios para conducir de forma segura son mucho más que solo reglas de circulación. Ya es necesario adquirir un conocimiento experiencial, además de discutir y analizar situaciones con conductores experimentados. Ya yo, por ejemplo, me puedo estudiar el libro El conductor completo, me lo puedo saber de memoria, pero tengo que tener la experiencia. Necesito adquirir el conocimiento experiencial, como dice acá. ¿Ya? Y el conductor principiante es quien comienza a conducir, aunque haya probado todos los requisitos con los mejores resultados, pues recién comienza a desarrollar su experiencia en situaciones reales. Tristemente, hay una alta inestabilidad de conductores principiantes, especialmente en hombres. ¿Ya? Recién, aunque usted haya sacado la licencia de conducir con todas las preguntas buenas, ¿cierto? Que haya hecho un examen práctico perfecto, no quiere decir que es un conductor ya listo, ya está recién comenzando a desarrollar su experiencia en situaciones reales. ¿Ya? Eso es súper importante. Y la experiencia dice que muchas investigaciones demuestran que los conductores experimentados saben que la mejor manera de prevenir siniestros es tomar el tiempo y la tranquilidad necesaria constantemente en la conducción. Ya uno siempre tiene que tomarse el tiempo, uno si maneja apurado es muy peligroso. Ya, y acá, por ejemplo, al último tenemos un video que resume lo mismo que vimos el día de hoy, ya explicado por el profesor David. Para el que quiera verlo, lo puede revisar acá mismo, donde estamos, ¿cierto? Y estaríamos terminando el tema del día de hoy, que es bastante largo, que tiene bastante que analizar. Ya a la persona que no le haya quedado claro lo puede volver a leer, por ejemplo, o la parte que quizás no le quedó clara, que acá lo que es importante también el tema del alcohol, ¿cierto? El tema del alcohol, que es una de son donde aparecen más preguntas, y son preguntas de doble puntaje. Estos recuadros los pueden analizar bien, los pueden leer con más tiempo, para que tengan súper claro que es lo que el tema de ¿cuánto se llama? De los efectos, ¿cierto? El estado de ebriedad, la influencia del alcohol, cuántos son los gramos de alcohol en la sangre, cuáles son las penas, ¿cierto? Entonces, eso es de mucho estudio. Ya el que quiera volver a revisarlo, tiene que ingresar acá, donde ingresé yo al principio, les voy a volver a mostrar, en temario o en home, directamente, en home, aquí en esto aparecen todos los recuadros, que son todos los módulos del libro del conductor, se van a individuo en el tránsito, que es el tema que analizamos el día de hoy, leer tema. Y yo leo el tema todo de nuevo, ¿cierto? Y ahora también puedo realizar un test directamente de este tema. Por ejemplo, acá si yo pongo en este mismo recuadro, al lado de leer tema, tengo practicar test, puedo ir practicando un test netamente del tema que realizamos hoy, que es el individuo en el tránsito. ¿Ya? Entonces, los dejo invitados ahí para que sigan estudiando, para que sigan realizando test, la gente que va a rendir exámenes esta semana o la semana que sigue. Aprovechen de estudiar lo que más se pueda. A ver, dice acá una pregunta, Jacqueline. Profe, hay una pregunta de cuándo debe prepararse para detener respuestas. A ver, profe, hay una pregunta de cuándo debe prepararse para detener respuestas. ¿Amarilla o amarilla intermitente o roja intermitente? Porque la respuesta es amarilla, ¿me puede aclarar en las cuales casos la roja intermitente? Ya. Todas las señales del tránsito indican algo, ¿cierto? La roja intermitente indica ceda el paso. ¿Ya? Eso significa una roja intermitente. Si usted se enfrenta a una señal roja intermitente, es la señal ceda el paso. ¿Ya? Amarilla intermitente significa precaución, y la amarilla del semáforo, la amarilla normal, significa que está pronto, también significa obviamente precaución, pero significa que está pronto a aparecer la luz roja, donde yo tengo que detenerme. Por eso en este caso sería la respuesta la amarilla, no amarilla intermitente ni roja intermitente. ¿Ya? Ahí tengo que prepararme yo para detenerme. Si me aparece la luz amarilla, me tengo que preparar para detener antes de ingresar al cruce, ¿cierto? Porque luego va a aparecer la luz roja.
¿ya? Así que eso es lo que les podría decir de la clase el día de hoy. Dice, yo el miércoles a las 11 presento. Suerte ahí, Nirka. Sigan estudiando, le quedan igual días para seguir estudiando, sigan haciendo test, de los test que más les cueste, por ejemplo, de los temas que más les cuesten, pueden hacer el test, por ejemplo, por tema, como les dije ahora. Así que eso. De nada, Jacqueline. Espero que tengan un buen día, que no tengan problemas con la lluvia, ¿cierto? Que todos regresen bien a sus casas, los que están trabajando, los que tengan que salir a trabajar. Así que, y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Nos vemos.